Desde que comenzó la pandemia estuvimos aprendiendo mucho sobre virus y por eso estuvimos charlando con virólogos, también sobre la propagación de las enfermedades, así que estuvimos charlando con epidemiólogos, pero algo que nos estaba faltando era saber qué pasa con el sistema inmune, sobre la inmunología, qué pasa cuando un agente infeccioso entra al cuerpo. Y por suerte estamos con Gabriel Rabinovich, que sabe muchísimo. Nadie mejor que él, creo yo. Sí. Y la verdad es que es un tema complejo, o sea, a mí me interesa muchísimo siempre el cerebro, las neurociencias, pero creo que el sistema inmune es quizás hasta más complejo que la conciencia, no sé, es un tema infinito. A veces nos quedamos charlando de inmunología y no sabemos ni por dónde empezar. Así que iluminanos. Bueno, muchas gracias, chicos, muchas gracias por la invitación. Es un placer muy grande siempre estar aquí. Bueno, para poder comenzar a entender qué sucede en el sistema inmunológico frente al SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, tenemos que comprender primero cómo funciona la inmunidad en aquellos pacientes que les va bien, en el 85% de pacientes que en general de la población que tienen una buena evolución de la enfermedad. Cuando infecta el virus lo primero que hace es un virus ARNA que infecta a través de su interacción, de su asociación con el receptor AC2. Se piensa que hay otros receptores aparte, digamos, del AC2. Esos son receptores de las células, que como que el virus se engancha a esa... Exactamente, en la célula epitelial, en la célula que infecta, hay un receptor que utiliza el virus para hacer ingresar su ácido nucleico e inmediatamente gatilla cuando aparecen los viriones, aprovecha de la célula para poder infectar y producir miles y millones de viriones y se activan los dos brazos fundamentales de la respuesta inmunológica. En primer lugar, el componente principal de la inmunidad innata. La inmunidad innata es la inflamación que hace que luego se active la inmunidad adaptativa. Esta inflamación que se orquesta está mediada por mediadores solubles que están dando vuelta por el organismo, por ejemplo, citoquinas, y mediadores celulares como por ejemplo macrófagos, monocitos, neutrófilos. Esta inmunidad es una inmunidad aguda, rápida, que aparece los primeros días después de la infección. Esa inmunidad tiene que ser controlada para no ser exacerbada, para que no se amplifique en el tiempo. También aparece lo que se llama el brazo de inmunidad adaptativa a los pocos días de la infección. Y en este contexto aparecen unas células que se llaman células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, que van censando por todo el organismo donde está el peligro, y en este caso en el pulmón o en la zona, en el árbol respiratorio donde ingresó el virus. Decís presentadoras de antígeno, es como que estas células son las encargadas de agarrar un pedacito de virus y mostrárselo al resto del sistema inmune y decirle, che, ¿es este? Exactamente. Es como que va con el cartel de buscado por todas partes, le dicen, esto es lo que estamos buscando. Esto es lo que estamos buscando. Entonces toman un fragmento de ese virus que ingresó, viajan por los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos, por eso tenemos los ganglios linfáticos un poco inflamados luego de la infección, y se lo presentan a linfocitos T. Por eso son las células presentadoras. Se lo presentan al ejército que va a jugar un rol en la defensa de este virus. Una pregunta, ¿pero siempre se llega a esta instancia de disparar el sistema inmune adaptativo o a veces con el innato ya alcanza y el virus ya se le gana al virus y se lo expulsa, digamos, del organismo? Muy buena pregunta, es la pregunta del millón. Muy buena. Okay. Porque en realidad, en muchos casos, el sistema inmune innato que ya está entrenado es suficiente para poder erradicar. Se genera una respuesta inmune adaptativa, pero la mayor cantidad de carga viral puede ser erradicado por una respuesta inmune innata. Okay. En algunos casos es necesario gatillar una respuesta adaptativa, y esta respuesta adaptativa que se ve en la mayoría de los pacientes, solo que la innata quizás jugó un rol importante, en determinados pacientes juega un rol importante o la innata o la adaptativa, se activan esos linfocitos T en los ganglios linfáticos, y estos linfocitos T pueden pasar varias cosas. Una cosa es que esos linfocitos T citotóxicos maten a las células infectadas por el virus, por ejemplo, en el pulmón. Otra posibilidad es que estos linfocitos T también se transformen a linfocitos T de memoria, que vayan recirculando por el organismo y estén atentos ante el reingreso del virus nuevamente. El concepto de memoria inmunológica es el concepto que dio lugar a la vacunación, porque en la vacunación lo que muestro es o un virus inactivado o atenuado o un fragmento del virus que gatilla esa respuesta inmunológica a futuro, esa memoria inmunológica a futuro.
Otra posibilidad también, esos linfocitos T colaboran con otros linfocitos que se llaman linfocitos B, que son los que se van a encargar, cuando se diferencian a plasmocitos, de producir los anticuerpos. Y esos anticuerpos también van a neutralizar el virus. O sea que tenemos acá varias cosas. Un virus, ¿cómo lo podemos neutralizar? ¿Cómo lo podemos eliminar? Por un lado, con la inflamación de la inmunidad innata. Bien. Por el otro lado, con linfocitos T, CD8 citotóxicos, que matan a las células infectadas. Y por el otro lado, con los anticuerpos que surgen de la colaboración de linfocitos T con linfocitos B. Nosotros normalmente muchas veces hablamos de anticuerpos y dosamos los anticuerpos, determinamos los anticuerpos y queremos ver si son neutralizantes, si esos anticuerpos son capaces de neutralizar ese virus. Pero en realidad hay varios brazos de la inmunidad que juegan un rol y que se orquestan para poder defendernos frente a ese virus. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no les va tan bien? Hoy se cree que en esos 15%, 10%, según la estadística que veamos, de pacientes que van a necesitar oxígeno, que van a generar el síndrome de distrés respiratorio y la falla multiorgánica posterior, etcétera. Algunos pueden llegar hasta un paso moderado, otros más severo, hasta llegar a ese 0.6% de pacientes que es letal y que no pueden protegerse. Claro. En esos casos, en ese 10 a 15%, lo que se ve son dos eventos que tienen que ver con lo que hablamos recientemente. Primero de todo, esa inflamación que se genera al principio se hace exacerbada, se amplifica muchísimo. Entonces, en vez de haber una inflamación que es frenada, que es moderada, hay una inflamación muy grande que llega hacia la zona del aparato respiratorio, al árbol respiratorio, y empieza a generar un aumento de citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, el TNF, el factor de necrosis tumoral. Son citoquinas proinflamatorias, son mediadores que aumentan la inflamación. Lo que se llama tormenta de citoquinas. Exactamente, exactamente. Perdón, no, ustedes son biólogos. Citoquina es una proteína, ¿no? Citoquinas son proteínas. Son proteínas. Son mensajeros que avisan, acá tiene que haber más inflamación. Son señales de inflamación que aumentan la inflamación. Claro. Y a eso se le llama citoquina. Se llama tormenta porque hay un aumento impresionante de citoquinas muy grandes, especialmente interleuquina 6, se ha visto. Y lo que sucede es que estas citoquinas y quimoquinas también, que son agentes quimotractantes, atraen a esos macrófagos que están al principio tranquilos tratando de erradicar al virus y lo atraen hacia sitios de la inflamación como el árbol respiratorio y empiezan a causar una inflamación muy grande, acompañado también por una infección de células endoteliales, hay fenómenos trombóticos y esa inflamación tan grande es la que hay que frenar. Se cree que en realidad lo que hay que frenar es los fenómenos inflamatorios y trombóticos, inhibiendo en ese lugar, en ese momento, en el momento donde hay una gran inflamación. Y hay dos cosas que los inmunólogos tenemos que definir. Uno, ¿cuáles son los mecanismos que son protectivos frente al virus? ¿Qué mecanismos tenemos que gatillar para proteger frente al virus? ¿Qué mecanismos tiene el virus para generar patogénesis? ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos que tenemos que frenar? Y también, ¿cuáles son los mecanismos de evasión? Porque también se ha visto que el virus en aquellos pacientes que les va mal causan la linfopenia. Hay una disminución de linfocitos, entonces los linfocitos T que necesitábamos para poder activarse o para poder colaborar con linfocitos B para producir anticuerpos, no están o están en menor grado. Entonces hay una combinación de dos cosas, una respuesta innata inflamatoria con citoquinas muy aumentada y también una disminución de linfocitos. Y esa disminución de linfocitos también tiene que ver con mecanismos de evasión que tiene el virus. El virus obviamente no quiere ser detectado, porque así puede infectar. Y esos mecanismos de evasión tienen que ver con mecanismos, hay unas proteínas que se llaman interferones tipo 1, que son fundamentales en la respuesta inmune antiviral y que funcionan en general cuando hay una respuesta inmune frente a un virus. Y que también son como estos mensajeros, ¿no? Son como estos mensajeros, como las mismas citoquinas que causan daño, pero estos protegen al principio de la enfermedad. Y lo que se ha visto es que el virus tiene mecanismos de evasión. ¿Qué significa? Que frena el interferón. Entonces, entra el virus. Necesito el interferón, necesito macrófagos, necesito neutrófilos. ¿Qué hace el virus? Inmediatamente frena el interferón. Causa disminución de linfocitos y además una inflamación aumentada. En esos casos
hay un mal pronóstico. En los casos en los cuales hay una cantidad de linfocitos importantes, hay una carga viral moderada, hay citoquinas inflamatorias moderadas, son suficientes para poder resolver la enfermedad. Porque una cosa es neutralizar al virus, pero también resolver la inflamación que se genera como consecuencia de la inflamación viral. O sea, tenemos que visualizar la enfermedad o como dos fases o como dos enfermedades diferentes. Una que ataca al 85%, que es una enfermedad viral con un curso de una respuesta inmune normal, innata y adaptativa, y una enfermedad que es inflamatoria. Por lo tanto, la mayoría de las drogas que se están tratando de utilizar hoy en día son drogas que generen homeostasis, que resuelvan esa respuesta inflamatoria exacerbada y a su vez puedan levantar la cantidad de linfocitos. Obvio que para esto esperamos también que la vacuna genere estos mecanismos protectivos que estamos esperando, Claro. y eso es una de las cosas más esperadas además de la terapia. ¿Y qué nos puedes contar porque hay distintos tipos de vacuna, ¿no? En este caso, ¿hay alguna más promisoria que otra? Bueno, en realidad desde que comenzó, yo estoy muy sorprendido de la cantidad de información científica que aparece cada día, ¿no? Y de la cantidad de colegas trabajando en vacunas que han empezado a trabajar para poder diseñar una vacuna basada en las plataformas que habían comenzado con los dos coronavirus en el 2003 y en el 2013, claro, el SARS-CoV-1 y el MERS, otras nuevas. Hay algunas que están basadas en plataformas de virus inactivados, otros con virus atenuados y otros con proteínas. Por ejemplo, hay una proteína que utiliza el virus que es la proteína S o la proteína Spike. Entonces se toman fragmentos que son capaces de generar una respuesta inmunológica y se utilizan esos fragmentos. Y otras vacunas que utilizan los ácidos nucleicos, como por ejemplo el RNA, y utilizan la maquinaria de la célula para mostrarle al organismo. ¿Cómo funciona una vacuna? Una vacuna en realidad es mostrarle al organismo algo que va a ver después. Por ejemplo, si se quiere enamorar posteriormente, yo le muestro, por ejemplo, una novia medio como en un cristal y todo, como para que vaya viéndola. No es exactamente esa, pero va a tener que reaccionar después. Bueno, básicamente esto es una vacuna. Una vacuna uno le muestra o un fragmento de ese virus, o el virus inactivado, o el virus atenuado, de modo tal de que cuando se encuentre con el virus real, ya tenga los mecanismos para poder reaccionar. Tanto mecanismos de anticuerpos, como mecanismos de linfocitos T, mecanismos celulares. Por lo tanto, es importante saber, y es lo que estamos tratando de entender, si esos anticuerpos neutralizantes que se generan en un 90 y pico % de los pacientes y esos linfocitos T de memoria que también se ha visto que empiezan a generarse, si esta respuesta inmune es duradera en el tiempo. Y los resultados son alentadores. Bien. Parece ser que hay una respuesta inmune protectiva, las vacunas, los que están trabajando en vacunas están informando y reportando ensayos de protección en animales de experimentación, por ejemplo, en macacos rezos, por ejemplo, en monos, y también están comenzando en humanos ya fases clínicas 2 o 3, con lo cual el año que viene probablemente, y yo soy optimista, tengamos esa vacuna, y se ha visto distintos grados de protección. Pero algo muy importante para las vacunas es qué plataforma se va a utilizar, porque la vacuna tiene que ser para todas y para todos. Por lo tanto, para poder llegar a ese punto, tienen que poder distribuirse en los distintos países del mundo y que existan plataformas para la producción. Entonces, hay vacunas que están bastante avanzadas, tanto la de Estados Unidos, la de China, la del Reino Unido, pero bueno, vamos a ver cuál realmente. Creo que no va a ser una sola vacuna, van a ser varios tipos de vacunas, algunas que se van a poder administrar antes, quizás al personal de salud o a las personas de mayor riesgo, para poder, pero va a estar disponible, y muchas de las fases clínicas que se necesitan para un agente biológico, para una vacuna en particular, quizás puedan ser salteadas, y eso es lo que proponen, en este caso de una pandemia que es urgente. Tenemos que ir cerrando. Una avalancha de conceptos, Gabriel, me había olvidado lo claro que sos. Sí, siempre fuiste trabajólico y se nota que estos días más todavía, ¿no? Me imagino yo. Y te quería preguntar un poco sobre eso. ¿Qué está en específico más tu grupo de investigación? De hecho, recibiste un premio, no lo mencionamos. Acabas de recibir un premio sí, hermoso, me olvidé, ¿no? el Sí. Eduardo Charró 2020, la primera edición. Claro, Sí, bueno. que como siempre decís, sos vos y tu grupo de trabajo, siempre fuiste, yo siempre te digo con expresiones muy cariñosas hacia todo tu grupo. Quería preguntarte un poco qué están haciendo hoy en día. Y
y del premio sé que te emociona mucho, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, digamos, hay 3 cosas que quería decir. En primer lugar, el tema del premio obviamente me emociona muchísimo por el nombre, ¿no? Eduardo Charrot ha sido la persona que a mí me permitió llegar al Instituto de Biología y Medicina Experimental, y cuando yo llegué a Buenos Aires fue un maestro, un amigo, así que bueno, me dio un orgullo enorme y aparte una emoción profunda, digamos, este premio. Fue una ceremonia virtual muy, muy linda. Por otro lado, con mi equipo, como ustedes saben, nosotros venimos trabajando hace muchísimos años en cáncer y en enfermedades autoinmunes, en ese diálogo entre los tumores y el sistema inmunológico y en tratar de frenar la respuesta inmunológica exacerbada. Entonces, cuando vino la pandemia, dijimos, ¿cómo podemos responder con las herramientas que hemos construido en los últimos años a esta pandemia? Y lo sentimos como una gran necesidad con mi equipo, y yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron, porque decidimos entre todos hacer un paréntesis para poder realmente comenzar a investigar. Y lo que empezamos a ver, estas proteínas que hemos investigado durante toda la vida, donde algunas son antiinflamatorias, otras son proinflamatorias, cómo se modulaban durante el curso de la enfermedad. Y bueno, estamos viendo cosas muy interesantes a nivel del bloqueo de galectinas o de la estimulación en distintos momentos de la enfermedad, y nuestro perfil es más terapéutico, o sea, lo que queremos es brindar una terapia basada en la modulación de estas proteínas. Nosotros trabajamos mucho con el plasma convaleciente, con lo que se llama el procedimiento expandido o extendido, para poder dárselo a aquel paciente que necesita, y esto está dando unos resultados muy buenos. Ya creo que más de 100 pacientes lo han recibido y en Argentina, y estamos muy contentos de haber contribuido en eso, gracias al apoyo de Laura Bober, que fue la que lideró, que es una investigadora que está en el MD Anderson en Houston, y Florencia McAllister. Son gente que me invitó a participar, y estamos contentos de haber largado esto al principio. Gaby, nos tenés hipnotizados, sí. El orgullo es compartido, por eso amamos hacer este programa, porque realmente estamos orgullosos de todos los científicos y científicas que están contribuyendo con su trabajo, con su tiempo, con su energía, sin descansar, no hay feriados, y mil gracias por haber venido. La verdad es que es un lujo que nos podemos dar en este programa, escucharte. Es apasionante todo lo que contás. Sí, somos privilegiados de tenerte a vos. Es un orgullo, ustedes saben que los quiero mucho, que este es un programa el cual tengo un particular cariño desde hace mucho, desde que comenzaron, y sumado a esto estoy muy orgulloso también del papel que están jugando el periodismo científico en estos días, tratando de neutralizar también lo que es la infodemia, porque se recibe información que muchas veces no es tan valedera, así que el papel que están jugando el periodismo científico es muy importante en este momento. Así que felicitaciones a ustedes. Bueno, muchas gracias, Gaby. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la televisión pública. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.